Bueno, acá me ponen por el chat. Eh, Más allá de que este lo pude leer porque no estábamos charlando, yo les pediría que la pregunta la hagan a través de micrófono, y si por ahí no tuvieran micrófono, si alguno de ustedes la puede leer y después me la informa, porque en este momento, como estaba chusmeando los presentes y los ausentes, pude ver el chat, pero mientras estoy conversando, contestando alguna pregunta, por ahí focalizo mi mirada hacia la persona que hizo la pregunta o al cuadradito donde salió la pregunta. Y el chat sigue de largo. No es que los chats no los quiero contestar, es que no los veo, no los leo. Entonces, cualquier cosa, si alguno de ustedes lo ve mientras yo estoy hablando de otro tema, después me dicen, mire que como Vladimir. Bueno, les decía, cualquier cosa, si yo no lo veo y alguno de ustedes lo capta, me dice, bueno, mirá que mientras vos hablabas, alguien preguntó sobre tal o cual tema. Porque, repito, mientras hablo, generalmente me dirijo al que me hizo la pregunta, que veo que hoy hay muy poquitas cámaras abiertas. Y caso contrario, miro el cuadradito de donde salió la pregunta. Por lo tanto, dejo de mirar el chat. Pero ustedes que por ahí están más, digamos, mirando en general, lo ven. Esta vez lo vi porque, les repito, estaba mirando quiénes estaban presentes y quiénes no, entonces en la recorrida pude hacer esa mirada. Acá me decían en el chat que qué significa institucionalizar los partidos políticos. El tema es el siguiente. Los partidos políticos, digamos, como hoy se los conoce, con una estructura, una organización, afiliados, con un estatuto que regula su funcionamiento, etc. Diríamos que en la Argentina aparecieron finalizando el siglo XIX. El primer partido orgánico que tuvo la República fue la Unión Cívica, que después pasó a ser Unión Cívica, mejor dicho, primero comenzó siendo Unión Cívica de la Juventud. Después pasó a ser Unión Cívica, porque se agregaron no tan jóvenes. Y después se produjo una escisión entre la Unión Cívica Nacional, al frente de Mitre, y la Unión Cívica Radical, al frente de Leandro Alem y Aristóbulo del Valle. Esos partidos nacieron 1889, 1890. La Constitución se había dictado antes, la Constitución es de 1853. Por lo tanto, la Constitución no hizo referencia a los partidos políticos, pero no lo hizo no porque los constituyentes no conocieran de la existencia de los partidos políticos, sino que no lo hizo como consecuencia de que los partidos políticos no tenían una buena reputación. Diríamos casi que están en la misma situación que están hoy. ¿En qué sentido? Y en el sentido que estoy hablando de 1853 y no de hoy. Hoy es por otra causa que están desprestigiados. En su momento, en 1853, estuvieron desprestigiados
porque entendían que eran como una especie de intermediario entre el gobierno y la voluntad popular. Y en ese momento se pensaba que esa intermediación, ese estar en el medio entre el que manda y la voluntad popular o el sentir popular, no era conveniente. Entonces es como que no se les dio cabida a la Constitución, no se los institucionalizó, que es por donde vamos a la pregunta que me hicieron. No obstante, partidos políticos siguieron teniendo actividad, siguieron participando del sistema democrático. Pero claro, en ese momento entonces hubo de buscarle un justificativo constitucional. Partidos políticos, repito, si bien nacieron a fines del siglo XIX, durante el siglo XX realmente tomaron una preponderancia muy importante. Y ahora después les explico cómo quedó en la Constitución, en el artículo 38, determinada esa importancia. ¿Qué pasa? Existían, tenían participación política, entonces, ¿cómo justificar su presencia constitucionalmente? Se recurrió al artículo 14 de nuestra Constitución, artículo que refiere a que todos los habitantes de la República tienen el derecho de asociarse con fines útiles. Y se entendió que un partido político era una asociación, que lo es, por cierto, que tiende a facilitar, que tiende a educar, que tiende a fortalecer el sistema democrático. Por lo tanto, su creación, su funcionamiento, hace a la esencia del sistema democrático. Por lo tanto, hasta 1994, ahí tenían su justificativo. Pero la institucionalización recién se va a producir en términos estrictos de la palabra en el año 1994. Porque ese año, la reforma que se le hace a la Constitución incluye el artículo 38, que comienza diciendo que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Porque, insisto, hacen de mediadores entre una voluntad popular dispersa y el gobierno, que tiene a su cargo la gestión y la administración general del país. Las funciones que tienen son muy importantes, desde nominar candidatos, desde ser, si no son gobierno, es decir, si son oposición, ser partidos de control del gobierno de turno, es decir, de acuerdo a los avatares políticos, en algún momento pueden ser oposición, en otro momento pueden ser oficialismo. Los partidos políticos forman políticos para ocupar cargos públicos. Los partidos políticos instruyen o forman a la población cerca de ideas políticas. Cuando digo política, lo digo en el sentido más amplio de la palabra, en lo social, en lo económico, en lo político propiamente dicho, en lo jurídico, etc. Es decir, cierro y voy más precisamente a la pregunta. Institucionalizarlo significa darle rango constitucional, que en nuestro país, repito, recién se logra en 1994, aunque con rango legal uno podría decir que su institucionalización en sentido lato, en sentido amplio, pero sin tener nivel constitucional, sino solamente legal,
y uno podría decir que aparecen en la década del 30 del siglo pasado. Bueno, si hay alguna duda sobre lo que dije, quien hizo la pregunta me la reformula y si está satisfecho pasamos a otro tema. Para el que preguntó y para todos, por supuesto. Sí, profe, se entendió. Gracias. De nada. Profe, yo tengo una consulta sobre la unidad 9. Dale. El tema de los impuestos, tanto directos como indirectos. ¿Cuáles o cómo se toman cuando son permanentes o transitorios? No, la permanencia o la transitoriedad no hace a la clasificación de directo o indirecto. La permanencia o transitoriedad dependerá de las necesidades del tesoro de la nación. Es decir, los sistemas tributarios no son perpetuos. El sistema tributario es muy maleable. Un día te aparece un nuevo tributo, otro día se saca, otro día se cambia la alícuota, sea que se la aumente o se la disminuya. La alícuota es el porcentaje que se cobra sobre la base imponible. Por lo tanto, no hace, repito, Eduardo, a que el impuesto sea directo o sea indirecto. Hace a las necesidades económico-financieras del gobierno de turno. Por eso vos ves que el sistema tributario a veces cambia dentro del mismo gobierno y a veces cambia cuando asume un nuevo gobierno. Porque, bueno, la idea en materia tributaria es necesitamos X pesos. Después vemos si lo sacamos de este tributo, de este otro o de este otro. Y eso depende básicamente de la ideología del partido político o alianza que esté en ese momento gobernando. Es decir, hay partidos políticos que prefieren apuntar sus cañones, por decírtelo en un lenguaje popular, hacia tal, digamos, extracto social, y otro, en cambio, prefiere ponerlos en otro. Otros no toman esa variable, sino que toman la variable ¿qué impuesto es más fácil recaudar? Y sobre esos apuntan sus cañones. Otros dicen, bueno, pero yo voy a tener en cuenta esos impuestos más difíciles de evadir y sobre esos, o sea, no hay una receta. Esto vos cuando en cursos superiores de tu carrera veas la materia específica que tienen ustedes, que se llama impuestos, vas a ver ahí cómo van a ir saltando o te va a ir explicando el docente todos estos temas que yo ahora te dejo planteado. O sea, profe, que lo que le ingresa, digamos, a la caja, como decía en el libro, no es siempre lo mismo, sino que va variando dependiendo, no sé, el gobierno de turno y otras cosas. Claro, y termino con Eduardo y ya te respondo, Victoria. Y la Constitución en este caso al ciudadano no lo defiende de los impuestos o algo referido de que, bueno, o sea, que no se pueden pasar de X o la cantidad o específicamente en qué. No sé si me explico en la pregunta. A ver, si vos escuchaste ya el audio o leíste algún manual o viste incluso el programa, vos fijate que en el punto 3, si fíjate, Eduardo, si tenés el programa, que habla de principios constitucionales que rigen la tributación. ¿Esto qué significa? Esto significa que son postulados, para no repetir la palabra principios, postulados que o la Constitución o la creación de fallos de nuestra Corte han tratado de hacer jugar dos variables. Por un lado, mirando
al ente recaudador, si vos querés, al Estado nacional, provincial o municipal, para habilitarlos a cobrar impuestos. Porque sin una primer pregunta de tu parte o del resto de tus compañeros, podría ser, ¿y por qué a mí me tiene que cobrar impuestos, tasas o contribuciones de mejora el Estado? Bueno, hay principios o postulados constitucionales que habilitan al Estado a cobrar tributos. Por ejemplo, el artículo 4, cuando te dice que corresponde al Congreso determinar las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población se les imponga. Es un principio de legalidad ese. Pero también el constituyente, digamos, no es tonto y dice, si yo a quien le permito cobrar tributos no le pongo un límite, no le pongo un freno, estos me llevan a todos los contribuyentes a un concurso preventivo o a una quiebra, si es que se trata de un contribuyente cumplidor. Entonces te va a aparecer, por ejemplo, el principio de no confiscatoriedad, o el principio de razonabilidad, o el principio de igualdad. Es decir, se van determinando equilibrios. ¿Para qué? Por un lado, justificar al Estado en su cobro, y por otro lado, para no expoliar, para no ahogar al contribuyente realmente cumplidor a que, cumpliendo con las cargas tributarias, termine en un concurso preventivo o en una quiebra. ¿Y eso no lo avala la Constitución en la segunda parte de lo que dice para que no se abuse? ¿O está la Constitución está... haga un artículo de la Constitución que... Claro, vos fijate, por ejemplo, el artículo, como recién te dije, 4 ya habla de que los impuestos tienen que ser creados por ley del Congreso. Sí. Vos vas a encontrar que hay una, digamos, una reiteración en el 17 de la Constitución sobre el principio de legalidad. Vas a encontrar, por ejemplo, en el 75, inciso 2, cuando se lo habilita a cobrar al Estado federal impuestos directos, entre las condiciones que le pone, dice que sean proporcionalmente iguales a toda la población. Entonces ahí entra otro principio, el principio de igualdad, que lo debes conectar con el 16, que habla de la igualdad del impuesto y de las cargas públicas. Ahí ya vas viendo cómo se va pergeneando. Ahora, vos me dirás, pero no está establecido, por ejemplo, el principio de no confiscatoriedad. No, te digo, tenés razón, en materia tributaria no está, pero lo creó la Corte a través de fallos, poniéndole, les repito, un freno al avance desmedido del cobro de tributos o contribuciones, que es lo mismo. Tenés la razonabilidad, es decir, ¿de dónde sale el principio de razonabilidad que debe tener un impuesto? Y nace del principio de que el impuesto debe ser justo. ¿Y qué significa que sea justo? Significa que se destine para un bien general, para una utilidad común, para el bienestar general del que nos habla el preámbulo de la nación. Entonces, hay un entramado de la normativa constitucional y fallos de la Corte que avalan todo el punto 3 de este programa. Está bien. Tenemos como una defensa, por decirlo así, de los abusos de los impuestos, por decirlo así, por el Estado, ¿no? Claro, porque la Constitución no pensó en el evasor. La Constitución pensó en aquella persona que es responsable y quiere pagar todos los tributos que le fija el Estado. Pero a veces también convengamos que el Estado, con un afán recaudador, porque convengamos que si no hay dinero no hay gobierno que valga,
O sea, para gobernar hay que tener plata, si no, caminás por la cornisa y en cualquier momento te caes. Entonces, puede suceder que en el gobierno haya, o no, digo puede, no digo que suceda, pero puede suceder que en un gobierno haya un afán desmedido en el cobro de tributos, que repito, al buen contribuyente lo lleven a la bancarrota. Está bien, perfecto, profe. Pues tenía esa duda de cuándo era, o si teníamos alguna defensa con los abusos tributarios de un Estado, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a darle la palabra otra vez a Victoria y después, si querés, charlamos del principio de no confiscatoriedad, que no está en la Constitución, pero lo creó la Corte. Sí, profe, buenísimo. Sí, sí, sí. Dale, Victoria, repetí tu pregunta. No, que en base a lo que usted dijo, digamos, sería que lo que ingresa a la caja, que es como decía en el libro, o sea, los recursos económicos que obtiene el Estado no son siempre fijos, como por ejemplo en el programa habla de distintas formas de recaudar plata, que hablaba de la emisión monetaria, de los créditos, de los tributos y demás. ¿Eso quiere decir que no siempre se usan los mismos métodos o cómo? Sí, a ver, vos podés tener un X impuesto. Vamos a poner, si vos querés, el impuesto a las ganancias. Si vos querés, los derechos de exportación. Pero ¿qué sucede? Vos podés mantener la alícuota, que es el porcentaje que vas a pagar, podés mantener la base imponible, que es sobre qué valor vas a tributar, pero puede suceder que, vamos a tomar un caso muy concreto y específico, el país esté en una terrible sequía, entonces el campo va a sembrar menos, va a cosechar menos, entonces va a pagar menos impuesto a la exportación, porque la riqueza que está grabada por ese impuesto fue menor. O suponte que un país, por la causa que fuere, disminuye su Producto Bruto Interno, su PBI. ¿Por qué? Porque cae la producción, porque no hay consumo, porque la gente no tiene dinero. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de recaudar, como esa empresa X produjo menos, ganó menos, también va a pagar menos impuestos. Entonces, se te reduce por un lado, se te reduce por el otro, y el gobierno, cuando hace su presupuesto, esa famosa ley, la ley de presupuesto, él hace un cálculo estimativo de cuánto debe recaudar a lo largo del ejercicio. Pero es un cálculo estimativo. Él no sabe después si va a llover, si no va a llover, si hay una pandemia, si no va... No lo sabe. Por eso es un presupuesto. Hay una presuposición que ello va a ocurrir. Después Claro, entonces sería que la forma de recaudación no depende del tipo de gobierno que esté gobernando actualmente o de los factores que estén condicionando al país, no sé, dependiendo de la situación que esté pasando, como por ejemplo fue la pandemia. Totalmente de acuerdo, Victoria. Es así. Es así. O sea, el gobierno hace una estructura, un sistema tributario. Ahora, que después se pueda cumplir en el 100%, en el 80% o en el 10%, y solo Dios lo sabe. Profe, ¿podría hablar un poco del principio de confiscabilidad? ¿Qué significa? ¿Que no te pueden retener nada por no pagar impuestos, digamos? Ya te lo contesto, Iván. Vamos a darle un segundito a Victoria, si está escribiendo, para ver si entendió. Le estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Sí, profe, está bien, entendí entonces. Dale. Bueno,
A ver, Iván, vamos a tu pregunta entonces. El tema es el siguiente. La Constitución, y esto quiero decírselo para que no se confunda, porque a veces algunos alumnos tienden a confundirse cuando la Constitución dice que queda prohibido la confiscación de bienes. La confiscación de bienes, en ese caso, en la Constitución, artículo 17, lo que refiere es a que en la antigüedad, había delitos que aparte de, por ejemplo, fijar como pena la pérdida de la libertad, es decir, generaba el encerramiento de la persona, a veces tenían algunos delitos unas sanciones, digamos, accesorias. ¿En qué consistían esas sanciones? En confiscarle la propiedad al autor del delito. Esto fue repensado, fue reestudiado y se consideró que no era conveniente, porque el delincuente podía estar dejando en la calle a la familia, sus hijos que no tenían nada que ver con el delito que él había cometido. Entonces se dijo, la confiscatoriedad desaparece como sanción complementaria de un delito. Pero eso nada más, hasta ahí llegó la Constitución. Ahora, el principio tributario de no confiscación es otra cosa, aunque hay que reconocer que tiene, digamos, una cierta relación con esto de no quitarle la propiedad a un delincuente. Es decir, lo hablábamos hace un rato con Eduardo, y con el resto, por supuesto, pero era él a quien iba fundamentalmente dirigido lo que veníamos charlando. El tema es el siguiente. Existen gobiernos, todos en general, pero algunos en particular, que tienen un afán desmedido por el cobro de impuestos. ¿Por qué? Y porque a mayor ingreso puedo yo dar mayor respuesta a las necesidades. Si yo no tengo dinero, ¿cómo satisfago necesidades? ¿Cómo genero servicios públicos? Porque el servicio público puede ser gratuito para el que lo recibe, pero el generarlo jamás es gratuito. Todo servicio público tiene su costo. No es mentira que los servicios públicos son gratuitos. Serán gratuitos para el que los recibe, pero no para el que los genera. Y vos, o cualquier gobierno, más servicios públicos ofrezca, mejor gobierno va a ser, la gente va a estar más feliz, más contenta. ¿Por qué? Y porque va a tener mayor probabilidades de estar consumiendo o usando, si vos querés una expresión más precisa, de ese servicio público. Ahora bien, el Estado puede querer dar mucho servicio público, pero le va a generar costos, le va a generar gastos, le va a generar inversión. ¿Y esos recursos, de dónde se obtienen? Ya sabemos que hay dos que son peligrosísimos: la emisión monetaria o el endeudamiento. Endeudamiento que pueda provenir de operaciones de crédito, como pueden ser bonos de la deuda pública, o directamente ir a endeudarte con algún organismo internacional, léase Fondo Monetario, Banco Mundial, Club de París, etc. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, Iván, te lo aclaro. Ahora bien, si vos sos medianamente coherente y decís, no, si yo evito, tengo este riesgo. Si yo me endeudo de la manera que me endeude, tengo este otro.
Bueno, entonces, ¿qué hago? No hago ninguna de las dos cosas, pero pongo todas mis baterías sobre la estructura tributaria de mi país. Bueno, podrán decir algunos, hace eso y evitar los otros problemas. Bien, se le puede decir, tenés razón, pero va a haber que decirle, tené cuidado, no vaya a ser que se te vaya la mano en el cobro de impuestos y en el mediano plazo nadie te pague nada porque no tiene más, le comiste todo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces viene el otro problema. O sea, en economía, como en tantas disciplinas, nadie es una luminaria. Todos tienen por ahí pedacitos de razón. Entonces, para no caer en los problemas de la emisión del endeudamiento, ni en los problemas que puede ocasionar una tributación desmedida, es que surge una solución media, que es la no confiscatoriedad. ¿Qué significa en materia tributaria que no haya confiscatoriedad? Significa que se puede recaudar de cada uno de los contribuyentes en sus distintos tributos una suma que no supere un determinado porcentaje. Este problema surgió hace unos cuantos años. Fue el primer fallo, por lo menos que yo conozco. Por ahí hubieron otros anteriores, yo no los conozco. Para mí este es el primero. Del año 1948. O sea que ya tiene sus 70 y pico añitos. Tiene sus años ya. En ese fallo, que era Compañía Constructora Santafesina contra la provincia de Córdoba, parece que esta empresa estaba atosigada, ahogada por los impuestos nacionales y provinciales, en este caso que cobraba la provincia de Córdoba, que lo estaba llevando, como decíamos hace un rato, de tener un fiel cumplimiento tributario, a la quiebra, a la bancarrota. Bueno, va a la justicia hasta que logra llegar a la corte, después de tanto peregrinar por las distintas instancias judiciales. Y la corte le da la razón a la empresa y le dice, mira, esto no está en la Constitución. La Constitución, uno puede decir que el impuesto debe ser razonable, pero razonable no hace a la alícuota, a lo que tenés que pagar, sino que hace al destino que se le va a dar a los fondos con los que utiliza el Estado por la recaudación de ese tributo. Entonces voy a fijar yo el porcentaje. Entonces, ¿qué dijo la Corte en ese fallo? Que ningún impuesto, ningún tributo, para hacerlo más general, ningún tributo puede superar el 33%, de, digamos, la renta que ese objeto puede generar o el ingreso que vos puedas tener por las actividades que desarrolles. Aclarando que ese 33% no implicaba sumar todos los tributos que la persona paga, sino que individualmente ninguno debía superar el 33%. Es más, dijo la Corte, si alguno se excediere del 33%, lo voy a declarar inconstitucional por el exceso, no por todo el tributo. Ejemplo, si un impuesto gravara o tuviera como base imponible X pesos, pero que sobre esos X pesos se exigiere pagar el 40%, el 7% de diferencia entre el 33 y el 40
lo declaro inconstitucional. Hasta el 33 vas a tener que pagar. Los 7 restantes no lo pagues, porque ese impuesto es inconstitucional, porque vulnera lo que yo digo, dice la Corte, como principio de no confiscatoriedad tributaria. Hoy está en el 35, por ejemplo, para las exportaciones a la soja. O sea que ponele, si yo tengo una pyme, tengo que, a mí me pueden como cobrar 33% en la luz, 33% en el gas, 33% en la municipalidad, 33% el IVA, 33% todo, digamos. O sea, no importa que yo esté pagando todos los impuestos, pueden llegar hasta el 33%. Exacto, pero saca la luz y el gas, eso sacalo porque ahí hay otra cargas tributarias. Vamos a, si vos me querés decir el IVA, sí, ganancias, sí, ingresos brutos si estás en provincia, sí, sí. Y ahí es lo que está discutido, porque si alguien a nivel nacional paga ganancias, a nivel provincial tiene que pagar ingresos brutos. Ahí está peleada la cosa, ahí podría haber una confiscación. Pero yo no conozco, te repito, yo personalmente no conozco que haya algún fallo que haya dicho eso, pero no me extrañaría que lo pueda haber o que a futuro se pueda dar. Pero sí, vos podés llegar a pagar hasta el 33 en el IVA, si sos exportador de soja hasta el 35 de lo que exportaste, podés pagar impuesto a las ganancias de acuerdo a la categoría hasta un también 35%, podés pagar, no se me ocurre algún otro impuesto, de inmobiliario de alguna propiedad que tengas o de automotor. Sí, sí, sumados no se los considera el 33, es independiente tributo por tributo. O sea que si no te pueden sacar de un lado, te sacan del otro. Más Y o a lo menos. que hablábamos hace un rato, después el gobierno verá si porque hay sequía no le puedo sacar al campo y a ver si le puedo sacar algún impuesto al cheque, por ahí aumento la alícuota, y si no puedo, y bueno, voy a ver si puedo aumentar la alícuota del IVA, y si no puedo, y bueno, o sea, el sistema tributario tiene vida, no está cosificado, se maneja de acuerdo a las necesidades. Siempre sí, claro está, que esa modificación debe provenir por ley del Congreso, cosa que a veces los cambios de alícuotas se hacen por decreto del Ejecutivo y se mira para otro lado. Yo soy partícipe que el Ejecutivo no puede ni siquiera cambiar las alícuotas, pero soy consciente que las ha cambiado y que la Corte ha dicho, bueno, pero no es que creó un impuesto, se limitó a modificar la alícuota. Bueno, es discutible, no nos vamos a poner nosotros ahora a ver si tiene razón la Corte o quién tiene razón, pero yo te adelanto lo que vos vas a ver cuando veas impuestos. Por ejemplo, Winnie. Así como el campo también, profe. Sí, sí, o sea, a ver, acá hay que ser sinceros, chicos, y vamos a, digamos, a sacarnos las caretas. La Argentina, si uno la compara al resto, vamos a decir, si ustedes quieren, de América Latina, no nos vayamos a Europa, vamos a quedarnos en América. De América Latina, es un país que brinda muchos más servicios de los que brindan otros países de Latinoamérica. Después podemos discutir si el servicio es bueno, es malo, es regular, pero que el servicio es mucho más generoso, es mucho más amplio, no hay ninguna duda. Entonces, si la Argentina o el gobierno de turno X, no vamos a hacer tampoco acá cuestiones político-partidarias, no me interesa, no es un ámbito en el que nos debemos mover académicamente. Por eso digo, la Argentina, el gobierno, no digo el gobierno tal, no, el gobierno, todos los gobiernos, si vos querés,
que fueron sucediéndose desde 1854 a la fecha. Si esos gobiernos tuvieron que mantener, ofrecieron, dieron un sinnúmero de servicios, necesitaron de altas sumas de dinero para hacer frente a ese servicio. Yo a veces comento lo siguiente. En muchas de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata, muchos centros de estudiantes hablan de la gratuidad de la enseñanza a nivel de grado. Parece perfecto. Ahora, esa gratuidad y ese ingreso masivo no implica mayores gastos para el gobierno de turno. ¿Y de dónde sale el dinero para ese tipo de servicio público para el caso educativo? Refiero a las universidades de gestión pública, porque las privadas tienen sus cuotas. Las saco a las privadas, quedo en las públicas. Las coberturas en salud pública que tienen los hospitales públicos de la República, ¿existen en otros países de Latinoamérica? ¿O muchos americanos de países cercanos vienen a tratarse sus patologías a la Argentina? ¿O vienen a estudiar a la Argentina? ¿Por qué lo hacen? ¿Porque en su país también le ofrecen ese servicio? ¿O vienen porque ese país no le ofrece ese servicio? Entonces ese país puede cobrar menos impuestos, pero también le está dando una menor calidad educativa o una, cuando digo menor, no en calidad, sino en cantidad, quede claro, o una menor calidad sanitaria, repito, no en calidad, sino en cantidad al que le da la Argentina. Entonces, si queremos educación pública gratuita, salud pública gratuita, ¿gratuita para quién? Para el que recibe el servicio, pero no para el que lo genera. ¿Y el que lo genera, de dónde obtiene el recurso? Si no a través de los impuestos, o del endeudamiento, o de la emisión monetaria. No hay recetas mágicas, muchachos. Ustedes van a ser mañana los que van a gobernar al país. Ustedes van a estar en los ministerios de economía, en las secretarías. ¿Y de dónde van a obtener el recurso? También se podrá decir, bueno, pero se podría recortar en otros ámbitos. Sí, ahí te doy la razón. Por ahí hay gastos desmedidos en otras áreas, pero también convengamos que en las áreas sensibles, en las áreas que necesita el común de los mortales, el hombre de la calle, tiene también cierta cobertura que no tienen otros países de Latinoamérica. Y sí lo tiene la Argentina en un hospital público. Después discutiremos si es de excelencia, si es regular, si es malo. Ese es otro tema. Pero el servicio está. Lo mismo que la educación. Tienen la educación gratuita a nivel grado. ¿Y de dónde sale el dinero para mantener toda esa infraestructura? Encima, con ingresos masivos, porque afortunadamente no tenemos ingresos restrictivos. O sea, aquel que quiere estudiar y puede ingresar a la facultad. ¿Se creen que es así en todos los países de Latinoamérica? Vayan, averigüen. Ah, muy bien, Winnie, vos venís de Perú, ¿verdad? Bueno, fíjense, habló una alumna que es del Perú, mostrando la realidad de su país. No estoy muy lejano en lo que digo. Entonces, si queremos pagar menos impuestos, bajemos el gasto, pero cuidado, a ver dónde lo bajamos. ¿Dónde lo bajamos? Porque a veces escuchan en medios de comunicación
sí, terminemos con esto, terminemos con aquello. Hay que pensar un poquito en qué gastos hay que recortar. ¿Qué sé yo? Yo creo que esto es un equilibrio, o sea, si queremos una determinada educación, y bueno, hay que invertir en esa educación. Si queremos un determinado nivel de salud, y hay que invertir. Por ahí se podría invertir más en educación y en salud y quitar en áreas que son ociosas, que hay gastos que no tienen sentido de ser. Sí, es cierto. Es cierto, uno a veces que da vuelta por lugares donde no son su ámbito de trabajo, pero que por el trabajo los llevan a ese ámbito, y dice, pucha, che, ¿cuánto se podría ahorrar? Mirá cuánta guita se está tirando acá, y podría estar en descartables en un hospital, o en calefacción en una escuela. Sí, es cierto, pero convengamos también que, insisto, sin decir si son buenos, regulares o malos, la Argentina ofrece más servicios públicos que muchos países de América Latina. Y un ejemplo recién nos lo comentó Winnie. Y podríamos decir lo mismo de otros países, y no erraríamos en mucho. Por ahí no estaríamos en el 100% de la verdad, pero no erraríamos en mucho, ¿eh? Nada, sigamos. No sé, Iván, si te quedó claro lo de no confiscatoriedad. Sí, sí, yo iba más a la pyme que a por ahí las grandes empresas, pero sí, se entendió. Bien. ¿El resto? Sí, sí, perfecto. Bueno. Sí, profe. Buscate un contador que haga un buen dibujo. Y así hacen todo. En cuarto año tenemos dibujo. Bueno, Sí, ¿quién iba a decir algo? No se enoje, profe, no se enoje. No, hay cosas que, viste, no es que el contador dibuja. La culpa no es del contador. La culpa es del cliente que lo obliga al contador a dibujar. ¿Viste? Entonces, no hay que tirar frases así, viste, se dibuja. No me gusta eso a mí. Yo sé que cada profesión tiene sus problemas. Entonces ustedes a veces, siendo contadores, se van a ver en la necesidad, si quieren trabajar, porque también ustedes van a tener familia, van a tener que comer. No, dibujar sería no declarar lo que realmente se debe declarar para pagar lo que se debe pagar. Evadir. Sería una Gracias. evasión. Winnie viene del Perú y no conoce nuestro idioma vernáculo, digamos. Profe, consulta, ¿qué diferencia hay entre impuesto y tasa? Sí. A ver, vamos a empezar por la tasa, que es más sencillo. La tasa se abona por un determinado servicio que se recibe. Es decir, vos ves que pagás, por ejemplo, el alumbrado, el barrido y limpieza municipal, los famosos ABL, porque, bueno, vos ves que en tu barrio hay luminarias en la calle, o por ahí ves que cada tanto pasa alguien barriendo las veredas o la calle para que ahora que viene el otoño y se caen las hojas, no se tapen los desagües. Entonces, el municipio en este caso, ¿qué es lo que hace? Bueno, si está concesionado, pagarle a la empresa concesionaria. Y si no está concesionado, que lo hace directamente, otro caso sería la recolección de residuos domiciliarios. ¿Qué es lo que hace? Y bueno, te cobra una determinada tasa para llevarte la basura, para barrerte la calle, para iluminarte
el frente de tu casa. Entonces vos ves que hay por parte, en este caso del municipio, una contraprestación directa. Es decir, bueno, no pasan muy seguido, por ahí la farola, algún chico le tiró un piedrazo, rompió la lámpara y está apagada. Bueno, eso es Argentina, esto no es Finlandia, eso ya lo tenemos todos reclaro. Pero bueno, por ahí cada tanto ves a alguien que pasa barriendo y dice, pucha, pero para esto me cobran esto. Bueno, ese es otro tema que tampoco vamos a entrar a discutir. Que tenés razón, pero bueno, es así, esto es así. Ahora, en el impuesto, la cosa es distinta. Porque vos suponte que tenés tu casa y tributás un impuesto que se llama inmobiliario. O tenés una moto, tenés un auto, pagás o tributás un impuesto a los automotores. Y vos decís, pero si yo la casa me la hice o la compré con mi esfuerzo, con mi trabajo, y ahora tengo que pagarle al Estado, en este caso provincial, X cantidad de pesos. ¿Por qué? Porque me cobra porque yo tengo una propiedad, sea inmueble, como puede ser un lote, un departamento, una casa, o un bien mueble, léase un auto, una moto. Después, si querés, te digo por qué se cobra el inmobiliario y el automotor. Pero ahora voy más a tu pregunta. Y vos decís, ¿y yo pago? ¿Y dónde va esa plata? ¿A dónde? Porque yo no recibo nada a cambio por la patente que pago o por el inmobiliario. Cuidado, cuidado con decir no recibo nada. Porque vas a recibir, si te nace esa necesidad, de una manera indirecta, ya no inmediata. ¿De qué manera? Bueno, suponte vos, Eduardo, que tenés tu casa y pagás impuesto inmobiliario. Bueno, vos en este momento te estás educando, te estás formando en la ciencia económica, en una facultad que pertenece a una universidad de gestión pública. Vos, bueno, malo, regular, en este momento estás, en este instante, recibiendo un servicio que es el educativo. Y vos no estás pagando un centavo por el servicio. Ahora me dirás, no, pero yo tengo que estar pagando la internet para poder escucharte. Bueno, vamos a las clases presenciales, si vos querés ver. Vos vas a la facultad, te sentaste en un banco y un profesor te da la clase. Buena, regular, mala, eso lo evaluarás vos. Pero la clase la tenés. Entonces, ese servicio, en este caso educativo, que recibiste, no pagás nada por él. Pero claro, lo pagaste indirectamente cuando por ahí ayer o anteayer fuiste a un Rapipago y pusiste la plata de tu impuesto inmobiliario o automotor. ¿Vos sos de La Plata, Eduardo? No, de zona sur, de Berazategui. Bueno, pero suponete que Dios no lo permita, que tenés una desgracia, un accidente acá en la puerta de la facultad. Viene el SAME. SAME te dice, uy, mirá, te tengo que llevar a un hospital porque me parece que si no tenés el brazo quebrado, pegó en el palo. Bueno, entonces el SAME te lleva, no te cobra un mango. Si tenés que contratar una ambulancia privada, anda abriendo el bolsillo. En el hospital te van a decir, Eduardo, ¿tenés obra social? Y no, estoy desocupado, la verdad, nada. Bueno, a ver, vení, te hacemos la placa, te mira el médico de ortopedia y traumatología y dice, no, la verdad que no, por suerte zafaste, Eduardo, pero te vamos a poner un yeso o una banda elástica por unos días para que los quede inmovilizado y se te mejore. Te hacen todo eso, te dicen, Eduardo, suerte, no pagaste un peso. ¿De dónde salió el valor de la placa? El técnico radiólogo que te la hizo, el médico que te atendió, la enfermera o el enfermero que te vendó. ¿De dónde salió ese dinero? Del impuesto que pagaste la semana pasada. Del impuesto que... Entonces, no es que no recibís servicio. Si lo necesitas,
en este caso el educativo, porque querés estudiar, o lamentablemente si tuviste un accidente, el sanitario, lo tuviste gratuito. ¿Pero de dónde salió? De las arcas del Estado, que recaudaron el impuesto al IVA, el impuesto a las ganancias, el impuesto inmobiliario, el automotor, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, profe. Entonces, en ese caso, claro, es indirecto. Ahora, por ejemplo, la tasa, si, como volvíamos del ejemplo del alumbrado, barrio y limpieza, que la contraprestación es la limpieza, el alumbrado. Ahora, si uno no ve esa prestación, ¿tiene alguna forma de defenderse, por decirlo así, o justificar que no lo pago porque no hay luz, no sé, no limpian nunca? Sí, Bueno, no arreglan la calle. lo primero que deberías hacer es un reclamo ante el prestador del servicio. El Ajá. prestador del servicio te puede escuchar, te puede seguir participando. En ese caso, dentro del ámbito administrativo, todavía siempre dentro del administrativo, podrías ir por recurso jerárquico al superior, al que esté bajo el ámbito de quien está prestando el servicio. Sí. Puede ser que le obligue al prestatario a que te haga el descuento como consecuencia de los días que te quedaste sin luz o que no te barrieron. Puede que también el superior, por jerárquico, te diga, no, pibe, ¿dónde vivís? ¿Qué me estás pidiendo? En ese caso, como última ratio, como última alternativa, te queda un juez. Ir a la justicia. Y que la justicia resuelva. Perfecto. Ahí la justicia decidiría si es a favor mío o en este caso del municipio. Lo primero que deberías hacer es tratar de conseguir el contrato. Si es un servicio privado, por ejemplo, suponte que te quedás sin luz o que te quedás sin telefonía, no la móvil, sino la telefonía fija. En ese caso, tendrías que ver qué responsabilidad tiene el prestatario del servicio cuando el usuario de ese servicio no lo recibe. Si tiene derecho a que se le descuenten los días, si no tiene derecho, si puede intervenir en los órganos reguladores de las prestaciones de servicios públicos. Bueno, una serie de medidas que vos debías instruirte, formarte primero antes de dar el paso al reclamo. Perfecto, profe, porque acá, por ejemplo, en Berazategui hay una tasa, no sé ahí en La Plata si la cobran también, es la tasa al cartel, al que tiene un local, por poner un cartel le cobran una tasa. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo saber para qué se usa esa tasa? ¿Qué tengo que ir al municipio? ¿Lo puedo entrar por internet? ¿A qué se destina? ¿Cuál es la contraprestación de esa tasa? La contraprestación sería, tendría que pensarlo un poco, pero así a quemarropa te doy una primera respuesta. La contraprestación sería que ese cartel te visualiza y te permite tener clientes o más clientes de los que tenés. Ajá. Así que sería como una publicidad, por decirlo así. Es una publicidad. Se llama tasa por publicidad e higiene. Acá en La Plata se llama así. Y supongo que en Berazategui debe llamarse algo parecido. ¿Y higiene, referido a qué? La higiene también se te puede llegar a cobrar en el supuesto caso de necesitar el barrido. Porque por ahí el barrido y limpieza es más para lo privado. Y en el caso de los comercios, tasa de seguridad e higiene también suele llamársele. Y vos dirás, ¿qué seguridad si los chorros andan de...? Bueno, volvemos siempre a lo mismo. Habrá que ver qué servicio se te presta a cambio de lo que vos pagás. Pero eso sería el infinito, entrar ya en el delirio. Y en esos casos, la municipalidad da un informe a qué se refiere con esa tasa, cuál sería la contraprestación. Sí, por ejemplo, en este caso, porque lo sabemos, pero si no lo supiéramos, que yo voy a la municipalidad y le pregunto, ¿sí?
cuál Sí, sería tendrían la que dar- contraprestación y me la tendrían que dar. O te la explicar tendrían cuál que dar. sería. Tendrían que decir, mire, le estamos cobrando por esto. Sí, sí, te la Claro, la tendrían que dar. contraprestación sería esto. Bueno, y Por ahí la- estarías, claro, ahí estarías ejerciendo, Eduardo, lo que se llama el derecho de peticionar a las autoridades, artículo 22 de la Constitución, ¿sí? O sea, el 14 como petición básica, el 22 con los límites que fija el 22. Pero el 14 te dice que vos como habitante tenés el derecho de peticionar a las autoridades. En este caso, ¿qué le peticionás? ¿Qué le pedís? Que se te informe cuál es el fundamento del cobro por la tasa, ponele, de publicidad, seguridad e higiene. Perfecto. Y así con el presupuesto lo mismo, los presupuestos municipales también. También son públicos. Deberían estar en la página y si no están, Exacto. tendría que ir allá y me lo tendrían que brindar. Exactamente. Vos lo dijiste, te lo tendrían, ¿eh? En potencial Sí, estás hablando. sí, porque ya sé que uno si lo pide tiene que hacer un quilombo bárbaro para que te lo den, pero bueno, deberían presentarlo. Tal cual, tal cual. Perfecto, profe. Muy bien. Profe, yo tengo Sí. una duda. En el libro de Siulu, cuando habla de las retenciones, hace referencia a que son exclusivas de la nación y dice que no son un recurso coparticipable. No sé a qué hace referencia que no es un recurso coparticipable. Bien. La Constitución diagramó un esquema tributario. ¿En qué sentido? En el sentido de que intentó que no exista una doble imposición. Es decir, que si vos a nivel nacional pagás tal impuesto, no pagues por esa misma actividad a nivel provincial o a nivel municipal, si te lo cobra el Estado federal, que no te lo cobre el Estado local. El artículo 75, inciso primero de la Constitución, le otorga al Congreso la facultad de cobrar. Es una facultad, el gobierno la puede cobrar o no, no está obligado a cobrar los impuestos de importación y de exportación. Cuando vos seguís leyendo el 75.2, vos vas a encontrar que allí aparecen los impuestos indirectos internos, los directos, y dice la Constitución, esos son coparticipables. En cambio, los del 75.1, que son los derechos de importación o exportación, conocidos como las famosas retenciones, el Estado federal los cobra él y no está obligado a coparticipar con las provincias. Es decir, lo cobra y se lo lleva a su bolsillo. Lo que no impide que si el gobierno de turno quiere de lo que cobra por derechos de importación y exportación ponerlo en esa caja negra y redistribuir parte entre las provincias y o la ciudad autónoma, no lo puede hacer. Lo que no es que está obligado, no está obligado, pero si por propia voluntad quiere poner parte de ese ingreso que percibe, nadie se lo va a impedir, mucho menos las provincias y la ciudad autónoma que van a recibir mayor dinero. Eso quiere decir el libro cuando dice que esos no son coparticipables, porque la ley de coparticipación federal, en definitiva, vino a romper todo este esquema del 75, inciso 2, porque ahí está bien delimitado quién debe cobrar tal o cual impuesto o tal o cual tributo. Y la ley de coparticipación borró esto y dice, no, para recaudar vamos a ser unitarios, que recaude la mayoría de los tributos el gobierno federal y después redistribuya entre los gobiernos locales
léase provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Se entiende, Valentina? Sí, sí, perfecto, profe, muchas gracias. De nada. ¿Sí? El presupuesto es una ley que sanciona el Congreso, una ley que establece, como el nombre lo indica, cuánto presume el gobierno de turno que va a recaudar, que va a ingresar, si vos querés, al Tesoro de la Nación, y cuánto va a salir de ese Tesoro de la Nación por gastos, inversiones o por la causa que fuere. Es un cálculo estimativo. Nunca uno puede saber a priori que realmente va a recaudar. El gobierno propone recaudar 10. Por ahí tiene suerte y recauda 10,50. O no tiene suerte y recauda 9,50. ¿Por qué? Por lo que hablábamos hace un rato de los avatares que puede suceder en un país que generen mayor posibilidad de recaudación o menor posibilidad de recaudación. Y en relación a los gastos pasa algo similar. Vos prevés tanta obra pública o prevés tanto gasto en servicio público, pero por ahí te aparecen gastos que no previste, como te puede pasar a vos incluso en la vida. Un gasto que vos no pensabas hacer, se te rompió la cerradura de la puerta de tu casa y vos, ¿qué te ibas a imaginar que se te iba a romper la cerradura? Bueno, al Estado le pasa lo mismo. Hay una catástrofe climática, hay un problema X que no, pero ni por asomo pudo prever, que le generó mayor gastos o mayor inversión. Bueno, el presupuesto a veces no lo puede prever. Entonces, por eso te digo y les digo, es un cálculo estimativo. Ahora, este cálculo está hecho por gente especializada en el tema. El presupuesto le corresponde, digamos, cortar y pegar a una oficina, que es la oficina que refiere a la formación del presupuesto. Esa oficina le va a ir dando indicaciones a distintos órganos de la administración pública, centralizada y descentralizada, para que ellos armen cada uno su presupuesto. Es decir, sus recursos, cuánto piensan que van a necesitar en dinero y cuánto piensan que van a gastar en dinero. Todo eso después, digamos, se corta y se pega y forma un único presupuesto integrado por distintas partidas. La partida de educación, la partida de salud, la partida de servicios, la partida de fondos reservados, etcétera, etcétera, etcétera. Ese presupuesto, de acuerdo a la Ley de Administración Financiera, tiene que estar presentado al Congreso antes del 15 de septiembre de cada año, porque nosotros tenemos presupuestos anuales. El Congreso, a través de comisiones específicas, hace el estudio, lo puede aprobar tal cual le viene del Ejecutivo o le puede hacer modificaciones. O directamente puede decir, este presupuesto es un disparate. Ergo,
no se lo voy a aprobar al Ejecutivo. ¿Qué va a tener que hacer el Ejecutivo? Ejecutar el presupuesto anterior aprobado por el Congreso. De nada. Fíjate, Winnie y el resto, que el punto que sigue dice recaudación, inversión y control. Ahí ya viene entonces la auditoría y la sindicatura y la comisión mixta de evaluación o control de ejecución presupuestaria. Eso sería a posteriori de estar aprobado o desaprobado y ponerse en ejecución el último presupuesto aprobado por el Congreso. Profe, los impuestos entonces se cobran en un solo caso, no se puede cobrar dos veces. A ver, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales es nacional, ¿no? Sí. Y después el provincial te cobra el impuesto inmobiliario. En este caso no te está cobrando dos veces por lo mismo. Sí, es decir, en principio sí, te aclaro que no conozco exactamente la normativa que regula el inmobiliario y la normativa que regula específicamente bienes personales. Estimo que sí, esto yo creo que lo vas a tener una respuesta más precisa cuando veas impuestos. Lo que sucede que la idea, y ahí yo te dije después te lo digo y me olvidé, la idea es, ¿por qué pagas inmobiliario? El impuesto inmobiliario cuando nace como tal, se dijo que era un impuesto que se pagaba porque era un impuesto que, a ver cómo te podía decir, se establecía por la riqueza del contribuyente. Es decir, tener tal o cual casa implicaba una determinada riqueza. Pero aquí que ahora que el impuesto que vos decís implica más o menos lo mismo. Se paga bienes personales por una determinada riqueza. Ergo, hasta donde yo llego, yo no soy contador público, yo soy abogado, hasta donde yo llego habría, te digo habría porque hay que leer muy despacito la ley que regula uno y otro, habría una superposición entre quien paga inmobiliario y quien paga bienes personales. ¿Y eso que sería anticonstitucional si sería así realmente? Exacto, exacto. La Corte debería declarar inconstitucional el segundo de los que nació, en este caso bienes personales, porque el inmobiliario viene de mucho antes. O que lo pase a recaudar la provincia, en todo caso. ¿Bienes personales? Claro. Pero fíjate que la provincia ya está recaudando inmobiliario. Ah, por eso, está bien. Uno de los dos se tiene que eliminar. Eliminar, tal cual, o por lo menos que quede personales, pero sacando el inmobiliario, sacando lo que se paga por automotores, qué sé yo, podría quedar, no sé, impuesto a la riqueza por los dólares que vos podés tener, por decirte, o por el dinero, o por los pesos que vos podés tener depositados en plazo fijo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y ya también tenés que, si tenés plazo fijo, tenés esa actividad económica, ya la tenés grabada también. Entonces diría el que tiene plazo fijo, ¿cómo? Me estás cobrando por el plazo fijo y me cobrás por bienes personales. Seguimos en la misma Seguimos siempre en la misma rueda. Exactamente, exactamente. ¿Cómo, Winnie? Al contrario. Ah, no, quédate tranquila que ya la tienen, Winnie, las ideas. No necesitamos dárselas a nosotros. Ya las tienen claras. Si nadie hizo una presentación, evidentemente... Y no sé si no hay presentaciones, yo no lo sé, Sonora. Sí, pero viste que ese último impuesto ahora a las ganancias extraordinarias y qué sé yo también
habían hecho presentaciones porque ya habían pagado el impuesto a la ganancia. Claro, era ese impuesto especial por la pandemia, era ese al que vos te referís. Extraordinario. Sí, ganar de lo razonable. Sí. Sí, por eso digo que el sistema tributario es un sistema que está vivo, que se mueve, que es una ameba que anda buscando dónde puede poner el diente, por decirlo de alguna manera. El impuesto de seguridad e higiene no es de la seguridad de la gente, del policía, es de la seguridad interna del comercio. O sea que si alguien paga de seguridad e higiene, yo que voy a comprar, sé que ese comercio está en reglas, que los baños están bien habilitados. Pero eso es higiene, no seguridad. Bueno, pero que hay seguridad, que hay un matafuego, que qué sé yo, todo eso también. Sí, pero básicamente es la seguridad de la policía municipal local, claro. Los que tienen policía municipal, parte se paga para pagarle los sueldos a la policía municipal. Bueno, eso después que haya o no es otro tema, eso ya lo hablamos, pero va para el sueldo de esa gente. Esa sería la contraprestación de la Claro, tasa. ahí estaría la contraprestación. Que no digo que lo que diga Nora esté mal, pero sería uno de los ítems de todo lo que justificaría esa tasa. Me parece que Nora tiene más razón ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque viste que hay licenciados en seguridad y higiene. Y vos, si vas a habilitar un kiosco, lo que sea, una venta de ropa, te va tu licenciado en seguridad y higiene, ves si las lamparitas están bien conectadas, ponele si es venta de ropa, si el perchero no se te va a caer en la cabeza, pues yo no sé, por todas esas cosas. Y por eso existe tu sobrino. Está. Sí, se paga eso y también por habilitación. También te cobran Claro. por habilitación. Claro, yo lo haría más ahí sí por habilitación, más, pero bueno, por ahí estoy equivocado, puede ser que vaya por ese lado. Habría que ir al municipio a ver si nos dan. La No, contraprestación. convengamos que la habilitación es única y la seguridad e higiene se paga por lo menos 2 veces al año. Yo tenía una carnicería y me cobraban una cuota de habilitación porque no estaba habilitado, pero como que se cansaron de insistirme para que habilite y nunca habilité, porque no tenía los planos, nada, y me empezaron a cobrar una cuota de habilitación sin estar habilitado. Y la de seguridad de higiene también la pagaba. Y una cuota, bueno, claro, en tu caso porque no tenías la habilitación definitiva. Está bien, está bien. ¿Vos sos de La Plata, Iván? Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Antes quería decirle, digo, no lo voy a hacer temprano porque por ahí todavía alguno no entró. Tengo 3 alumnos con muchas inasistencias, pero que aún no están libres y no se matricularon. Uno es Ferreira Juan Gabriel. ¿Estás? Ferreira Juan Gabriel, ¿estás? No está. Bien, está ahí con un día más, quedó libre. Algo similar, González Andrea Mariel. González Andrea Mariel, ¿estás? No. Y el tercero, que está en las mismas condiciones y ya queda más que al borde de la cornisa, es López Joaquín Fernando. Esas 3 personas están casi ya libres, pero además, por si no faltaran más y no quedaran libres, no tienen matriculación, ergo no van a poder hacer el examen.
¿Todos verificaron estar en el subgrupo o en el grupo Comisión 2? Sí, sí. Ajá. Bueno, perfecto. Hagan una última prueba de que estén, así se quedan tranquilos. Profe, Sí, yo el martes que pasó fui, pero el otro estuve enfermo y no pude ir a la clase presencial, pero tengo el certificado. Yo no sé si te lo tenía que mostrar a vos o cómo hacer por eso. Creo que es sí. la única inasistencia que tengo. Tráemelo el martes. Tráemelo el martes, que si Dale, Dios quiere nos vemos y me lo dejás, ¿sí? dale, genial. Si lo necesitas para otra cosa, hacer una fotocopia, porque yo me lo Listo, quedo el certificado. dale, dale. Listo, Gracias. de nada. Y ahí en el chat algunos te pusieron que habían llegado tarde, no sé si lo leíste después o Sí, sí, ya los marqué. Gracias, Iván, gracias. Profe, yo también llegué tarde porque estaba en otra clase, no sé si me puso presente. No, vos no, espérate entonces, Sofía. Dale, Espérate un segundo. Kim, Sofía. Listo, ya está. dale, Profe, gracias. yo también llegué tarde, disculpa. No lo hice. Espérate, Nicanor Arce. Sí. Dale. Y de Valentina Bata. Profe, Espera que voy despacito, porque si no. Dale, sí. a Dime. mí no sé si me nombraste. No, hoy no pasé asistencia, yo voy mirando las pantallas, pero quédate tranquilo que si estuviste te voy a chequear, pero si estuviste de movida, Juanco López. Sí, quédate tranquilo. Ojo, Juanco López, vos sos el que estás en la cuerda floja también, ¿eh? Tenés unas cuantas sin asistencia, ¿eh? Y no estás matriculado. Por lo tanto, ojo, porque no podés faltar más, ¿eh? Y matriculate. Profe, ¿a mí me puede decir cuántas Ok. faltas tengo? Porque yo una clase estuve en el Zoom, pero me fui 5 minutos antes porque tenía turno con el médico y no sé si tomó lista al final. 2 tenés. Ah, tengo 2. Bueno, hay una que yo estuve que fue la primera clase virtual. Ajá. Y también tenés una presencial. Faltaste. Sí, una presencial falté, pero la que es virtual estuve, solo que me fui 5 minutos antes porque tenía que hacerme una radiografía. Bueno. Listo, ya está. Listo. Bueno. Los que están en la cuerda floja no pueden faltar más, ¿eh? Están ahí, al borde del abismo. Y repito, si no se matriculan, no pueden hacer el examen. Y además de matricularse, fijarse de estar en el grupo Comisión 2, porque después el examen solamente puede ingresar aquel que está en Comisión 2. No es que vi luz y entré y hice el examen. ¿Cuándo es la fecha, profe, del examen? Ya te digo. ...2 de mayo. ¿Y el tiempo que vamos a tener, cuánto tiempo es para hacer el...? 10 minutos. Ah, rapidito. Cortito, breve y al pie. ¿Pero que son muchas preguntas? 10. Ah, perfecto. Te quedás más tranquilo. Sí, mucho más tranquila. Sí. Bueno, Pensar rápido. expedito y rápido tenés que ser, como la acción de amparo y de habeas corpus. Acción expedita y rápida. Ya te digo, Windy. No, era hasta la unidad
12. De nada. Profe, Sí. tengo una pregunta. ¿Es a esta hora el examen? Perdóname, no te escuché del todo bien, Luján. Sí, es a esta hora el examen. Sí, sí, es a las 11 de la mañana, sí. Listo, gracias. De nada. Profe, y o sea, si es a las 11, cierra a la 1 el tiempo para poder hacerlo. No, tienen un tiempo de